Muy buenos días, querida Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Siempre ha sido, es y será un enorme contentamiento de podernos unirnos en oración. Día 776. El texto bíblico se encuentra en Proverbios 3, del 3 al 4. Dice así el texto bíblico: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los Dios y de los hombres. Tengamos un momento de oración para que el Señor permita que en esta reunión Dios se revele a través de su palabra y nos dé una carga poderosamente espiritual para que al entender la revelación nosotros podamos trabajar con el único fin de que el reino de los cielos se extienda. Padre querido, gracias de todo corazón por esta oportunidad. Nos unimos en oración, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, para que en esta unidad de conceptos, de criterios y ruego ante el Dios Todopoderoso, nos podamos levantar como iglesia, columna y fundamento de la verdad, y cada miembro de la iglesia, de la Alianza Cristiana y Misionera, en su hogar, en su lugar de trabajo, se convierta en un agente de orden, en un agente de bendición para evitar en lo posible el caos que en nuestro entorno está. Usa este tiempo, Espíritu Santo, toma control de todo, Padre, y que este mensaje pueda llegar a mucha gente, Señor. Te lo ponemos en tus manos, oh Señor, y te ruego que tú tomes mi vida y le uses con poder por acción soberana del Espíritu Santo. Purifico mis labios, oh Señor, con el poder de la sangre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a ver ahora es la justificación basándose en Romanos, el capítulo 5. Y vamos a analizar partiendo de los versículos del 12 al 14 para entender lo que es la muerte. Y entendiendo lo que es la muerte y la obra redentora de Jesús, poder regresar a las características que tiene la justificación, ¿sí? Entonces vamos a introducir este tema. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué envejecemos? Existen algunas teorías sobre este tema, pero la más frecuente y aceptada es la que envejecemos por la pérdida progresiva del funcionamiento correcto de nuestras células, de nuestro cuerpo cuando éstas se reproducen. Es decir, la acumulación de los daños en nuestras células cuando se van reproduciendo poco a poco a lo largo del tiempo. Entre las teorías que existen, la más aceptada por todos es la que se le llama de los telómeros, que se constituyen, según los especialistas, en nuestro reloj biológico. ¿Qué son los telómetros? ¿Qué son los telómeros? En los cromosomas, que tienen una especie de forma de X, en las puntas, en los finales de estos cromosomas, están formados por repeticiones consecutivas, repetitivas del ADN, T, A, G. Y cada vez que las células se dividen, estos se acortan. Y cuando las células se dividen, queda una especie de vacío. Y estos telómeros se encargan de rellenar esos vacíos a lo largo del tiempo. Esta estructura del ADN, recordemos nosotros, la T es la timina, la A, la adenina, la G, la guanina, la C, la citosina. Entonces, cada vez que se divide una célula, hay un faltante. Y estos elementos que se encuentran en los extremos del cromosoma, los telómeros, se encargan de inyectar, tratar de llenar esos vacíos. Pero al final del tiempo se van también desgastando. Con el tiempo, las células, al reproducirse, pierden su eficacia. Estos telómeros
que son en las partes extremas, como hemos mencionado, los cromosomas, se van acortando poco a poco. Este proceso implica que la reproducción celular va perdiendo parte del ADN. Esto quiere decir que la red de nuestros cromosomas quedan un vacío y los telómeros se encargan de rellenar por un tiempo y estos a su vez se van desgastando. La longitud de estos telómeros representan lo que podríamos decirse la esperanza de vida del ser humano y se acortan demasiado, ponen en riesgo la integridad de este ADN. ¿Qué sucede cuando con el tiempo estos telómeros se van disminuyendo de tamaño? Las células de nuestra piel no se regeneran, por lo tanto aparecen las arrugas. Un ejemplo de esto, vean mi cara, vean mi cuello, esta es la realidad, vean mis manos, nuestra piel se va arrugando. También aparecen las células cancerígenas, ¿no? Y por supuesto surge la muerte natural cuando las células de nuestro cuerpo no se pueden reproducir en todos nuestros órganos. Por lo tanto, la muerte es inevitable. Así está. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es algo tremendamente importante y Dios permita que al analizarlo, percibamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Vamos a ver ahora el origen de la muerte, ¿no? El origen de la muerte. Hemos visto biológicamente por qué envejecemos, por qué morimos. Veamos el origen de la muerte. Romanos 5, del 12 al 14, dice así: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Verso 14. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había que venir. ¿Qué nos está diciendo el texto? Con Adán se originó el pecado. Al tomar decisiones, Adán y Eva, de querer manejar su propio bien y su propio mal. Y al tratar ellos de no depender de Dios y tomar sus propias decisiones, el control de su propia vida. Consecuencias de eso, la muerte nació por causa del pecado. Y como toda la raza humana peca, por tanto, todos mueren. Esto es un punto importante que hay que entender, ¿verdad? Por causa del pecado, como dice Génesis 3:19, polvo eres y en polvo te convertirás, se afectó la capacidad de reproducción de las células y los telómeros perdieron su capacidad de mantener su longitud y empezaron a disminuir y la muerte surgió. Así utilizó Dios una ley espiritual del pecado para afectar una ley natural. La causa de la muerte, por lo tanto, es el pecado. La causa de la muerte, la causa del envejecimiento del ser humano es por el pecado. Y debemos ser muy claros y directos en ese sentido. La ciencia y la tecnología ha permitido mejorar la esperanza de vida. Y la ciencia ha buscado de alguna manera, a través de una buena alimentación, de movimientos de desestrarse de alguna manera, se ha conseguido que la esperanza de vida pueda aumentar. Hoy la esperanza de vida en los hombres es de 70.6 años y de las mujeres 75.1 años. En el siglo pasado fue de 42. Podemos ver claramente que en apenas 100 años casi se han duplicado la esperanza de vida del ser humano, gracias al conocimiento de una mejor alimentación, de ciencia y tecnología, etc. Hoy se buscan
resolver el problema del envejecimiento de las células, porque el ser humano de alguna manera quiere vivir eternamente, es la tendencia, ¿no? Y por medio de la tecnología se busca la mejor manera de hacerlo, pero no se quiere resolver el problema del pecado. Hay aquí una incoherencia total. La gente quiere vivir largo y quiere vivir eternamente, por así decirlo. Quiere la superlongevidad, como los sistemas actuales quieren plantear como objetivo, como por ejemplo la globalización. La agenda globalista apunta a estas tres características, ¿no? Tener una vida larga, super longevidad, tener una super inteligencia y a su vez tener un super bienestar. El sistema globalista apunta a esto, no el concepto de la globalización, porque eso es otro punto. La agenda globalista apunta a esto, pero esta agenda globalista quiere que a través de la superinteligencia se pueda encontrar elementos para que la gente no muera o por lo menos se extienda bastante la vida, pero no analiza lo que es el problema del pecado. Desde Adán hasta Cristo, la muerte reinó en su totalidad, pero con la resurrección de Jesucristo, el apóstol Pablo escribe una sentencia formidable. Él dice en 1 Corintios 15, del 55 al 57, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así menciona el texto bíblico. ¿Cuál es la solución para la muerte? Romanos 5, del 17 al 21. Pues, dice así el texto, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Estos textos podríamos como resumir en lo siguiente. ¿Por qué existe la muerte? La única causa es el pecado. La muerte existe porque hay pecado. La transgresión de uno, Adán, produjo la condenación de todos. Por el pecado de uno, Adán, todos fueron constituidos pecadores. Y la evidencia del reinado del pecado es la muerte. La evidencia del reinado del pecado es la muerte. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la obra redentora de Jesús? Esto es espectacular. Por medio de Jesucristo tenemos acceso a la resurrección y podemos reinar a la nueva vida. Por medio de Jesucristo, la justificación dio vida a todos los que creen. Por medio de Jesucristo, los muchos fueron llamados justos. Por medio de Jesucristo, sobreabundó la gracia al abundar el pecado. Por medio de Jesucristo, la justificación dio paso a la manifestación de la vida eterna con Dios. ¡Qué maravilla! Cuán poco valoramos la salvación que tenemos, querida iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Qué podríamos resumir de los textos analizados? El pecado produjo una anomalía en la reproducción de las células de la raza humana y el envejecimiento es el preludio de una muerte física
tenemos que aceptar eso por causa del pecado. La obra redentora de Cristo permite revertir la muerte física por medio de la resurrección de un cuerpo que nació corruptible en uno que no lo será. Nacemos por el pecado en oprobio y se resucita en gloria. Nacemos con debilidad y se resucita en poder. Dice así Primera de Corintios 15:43. Nacemos con un cuerpo natural y resucitamos con un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. ¿Qué estamos diciendo? Para nosotros como creyente el concepto de la inmortalidad es natural, porque ese es el efecto poderoso de la redención de Jesucristo. ¿Qué va a pasar en la resurrección de los muertos, en donde todo creyente va a ser parte de esta gloriosa transformación? Porque eso nos dice la Escritura. ¿Qué va a pasar en la resurrección de los muertos, donde todo creyente va a ser parte de una gloriosa transformación? La resurrección de Cristo hizo que su biología se transforme y la estructura de sus cromosomas produzcan células que no se envejezcan. Esa es la esperanza del creyente. Es el efecto de la redención del Señor Jesús. Y vamos a ver ahora en poco tiempo lo que es el efecto de la justificación. En la resurrección de los muertos, Primera de Tesalonicenses 4, verso 16, nosotros seremos transformados en un cuerpo glorificado como el de Cristo. No vamos a envejecer. Seremos eternos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo corruptible se revestirá de incorrupción, lo mortal en inmortalidad, y la muerte quedará en vergüenza. Y cuando suene la trompeta, como dice el texto de Primera de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el efecto entonces de la justificación? Con todo esto, ¿cuál es el efecto de la justificación? Romanos 5, del 1 al 5. Dice, en consecuencia, Romanos 5, verso 1, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Qué maravilloso, mis hermanos. ¿Qué produce entonces la justificación por medio de Cristo? ¿Qué produce? 1, paz con Dios. Todo problema con el pasado por causa del pecado queda resuelto. Mientras nosotros tengamos vida en el cuerpo, la paz de Dios es el registro sobrenatural que Dios nos ha dado para hacer ¿qué? No hay problema de mi pasado por que no se pueda resolver. No hay problema de mi pasado que no se pueda resolver. No hay herida en el alma que no se pueda curar. No hay complejo en mi vida que no se pueda superar. Esto implica la paz con Dios, hermanos. Esto implica la paz con Dios. Debemos regocijarnos. Somos salvos por gracia. Este es el resultado de la justificación. 2, firmeza y estabilidad. Por tener acceso a la gracia, al ser justificados ante Dios por medio de Jesucristo, adquirimos una personalidad con raíces hacia adentro, con frutos hacia afuera. Tenemos un equilibrio espiritual, un equilibrio emocional, un equilibrio físico. Tenemos convicciones firmes para tener una vida saludable. Esto es los efectos de la gracia, tener firmeza y credibilidad. 3, gozo en la vida al alcanzar la gloria de Dios. El gozo se convierte en el centro de nuestra vida. El dolor es periférico. Cristo en mí, seguridad en compartir el poder de su gloria. Cristo en mí, esperanza de gloria. Una seguridad, la certeza de compartir el poder de su gloria a la gente que nos rodea. 4, entereza de carácter. Al manejar el dolor, tener perseverancia, vencer las dificultades y seguir adelante. La resiliencia en el manejo de la crisis, eso es tener esperanza. Eso es
los efectos de la justificación. 5, tener esperanza. ¿Cuánto tenemos esperanza cuando nuestra vida tiene sentido? Miro el futuro sin amargarme de mi pasado. Descubrir una razón del por qué estoy aquí en este mundo, eso me da la justificación. Y 6, vivir en amor por la manifestación del Espíritu Santo, el uso adecuado de los dones para servir a la comunidad, la vivencia como fruto del Espíritu Santo. El resumen, por lo tanto, de la justificación me permite ¿qué? Conocer la verdad, ejercer la libertad, hacer justicia, vivir en amor. Mi vida cobra sentido. Eso es la obra redentora. No me preocupo por la muerte. Me preocupo que durante el tiempo en que mi cuerpo viva, mi trabajo es extender el reino de los cielos para la gloria de su nombre. Esto es mi responsabilidad. Tengamos un momento de oración. Padre querido, gracias por ayudarnos a entender, sí, el origen de la muerte es el pecado. Y tú nos has permitido ser resucitados por la obra redentora de Jesucristo. Gracias, Jesús, por morir en una cruz. Gracias. Ayúdanos a tener esa experiencia de ser justificados y gozarnos por la salvación recibida. Y en esa vivencia y experiencia de gozarnos por la salvación recibida, por tener esperanza, fortalece nuestro carácter para vencer las crisis y las dificultades de la vida. Oramos, oh Señor, por las situaciones que está pasando en nuestro país. Abraza a los familiares de los que han muerto violentamente en este tiempo en el Ecuador. Oramos, oh Señor, para que se detenga la delincuencia y ayúdanos a nosotros, a cada miembro de la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, a detener la maldad, como dice tu palabra. Oramos, oh Señor, para que los gobernantes de cada país dispongan sus corazones para que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Oramos por la extensión del reino de los cielos en nuestro país. Cada uno de nosotros, de la Alianza Cristiana Misionera, permítenos, oh Señor, ser embajadores de tu reino. Señor, oramos por esta nuevo virus que se está viviendo, llamada la viruela del mono, que se está esparciendo en todos los países. Deténlo en el nombre de Jesús. Y oramos, oh Dios, por esta guerra de Rusia y Ucrania. Padre querido, con todo el corazón, permite, oh Dios, que esto se resuelva. En el nombre de Jesús, permítenos ser portadores de tu gloria para que el Evangelio sea dado.